Saludos amigos del canal de ajedrez online, tercera ronda de la Copa Sinquefield, torneo cuadrangular que enfrenta a los jugadores Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura y por otra parte también a Gata Kamsky y a Levon Aronian. Así es que un plantel excelente para este torneo que se organiza llamado la Copa Sinquefield. Vamos a ver la partida entre Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura, como os digo, de la tercera ronda, donde Magnus conduce las piezas blancas, como podéis ver, y Hikaru Nakamura planteó la defensa india de rey. Aquí Magnus Carlsen se decide por G3, como os comenté en rondas anteriores. Magnus Carlsen no quiere mostrar sus cartas en la apertura, sobre todo de cara y pensando al match por el título mundial que le enfrenta en el mes de noviembre a Vishy Anand. Así es que juega la variante G3, una variante bastante sólida, donde en realidad tampoco hay que conocer mucha teoría. Y definitivamente Nakamura se decide por la India de rey. En este momento todavía podría pasar a estructuras diferentes con D5, pero se decide de lleno a entrar en la India de rey con D6. Después de estas jugadas naturales, torre B8. Bueno, esta posición es bastante normal, se ha jugado muchísimas veces. ¿Cuál es la idea de la jugada torre B8? Pues no es otra que A6 y B5 para expandirse en el flanco de dama. Esta idea ha sido jugada entre otros jugadores por Vladimir Kramnik. Así es que es una idea bastante conocida en esta posición. Aquí juega Magnus Carlsen alfil F4, que ya no es una jugada principal. En esta posición hay otras jugadas mucho más utilizadas que alfil F4. Nakamura sigue con su plan, A6, torre C1. Lógicamente este desarrollo, el desarrollo de alfil F4 y la torre AC1, lógicamente está encaminado a qué? A evitar el plan de las negras habitual con B5, ya que en ese caso la torre ejercería una presión muy fuerte en la columna de C. Es por eso que Magnus se ha desarrollado de esta manera. Todo esto estaría muy bien si su alfil de F4 tuviera una posición más estable de la que tiene. ¿Por qué digo esto? Pues ahora lo vamos a ir viendo. H6 por parte de Nakamura, una jugada interesante que pone bajo control la casilla G5 y sorprendentemente aquí Magnus juega B3, que es una jugada pues bueno, bastante normal para consolidar su posición. Quizás tenía alguna mejor, pero aquí Nakamura hace una jugada bastante arriesgada como es la jugada G5. Lógicamente los dos jugadores han valorado la jugada G5, evidentemente. Magnus ha hecho B3, o sea que ha considerado que no había ningún problema. Y Nakamura ha hecho G5 y ahora vamos a ver las ideas de los dos jugadores. D5 ha respondido Magnus Carlsen. Si consideramos las jugadas normales, el alfil donde se va a retirar, pues se puede retirar a D2, lógicamente después de G4 podría caer el peón de D4. La otra retirada evidente es alfil E3. Dos retiradas, solo hay alfil E3 y alfil D2. Aquí seguramente la jugada más que salta a la vista a cualquiera es caballo G4, tocando nuevamente el alfil de E3 y presionando en la gran diagonal el punto D4. Así es que por todo eso Magnus ha decidido por D5. Evidentemente cuando hizo B3 ya había previsto que a G5 iba a responder con D5. Lo que pasa es que después de estos cambios, más o menos obligados, aquí Nakamura ha hecho una jugada en un principio sorprendente, como ha sido B5. A primera vista, esta jugada tiene un aspecto posicionalmente bastante
feo, ¿no? Incluso hasta parece una jugada mala. Pero como podemos ver, después de los cambios en B5 y la jugada natural de Magnus Carlsen B4, que lo que hace es evidentemente eh, fijar la debilidad de B5 y por qué no, ¿no? Si jugaran las blancas en este momento la jugada A4 sería terriblemente molesta, ¿no? Después de A4 las blancas tendrían gran ventaja en esta posición. Pero aquí Nakamura, pienso, ahora después de haber analizado la partida, que ha entendido mejor la posición que Magnus Carlsen, jugando D5. ¿Por qué digo esto? En la India de Rey, lo normal es que pues bueno, las negras desarrollan su juego casi siempre por las casillas negras. La jugada de 5 normalmente se da en otro tipo de estructuras o de posiciones, pero aquí yo creo que con D5 Hikaru Nakamura de alguna manera yo creo que ha sorprendido a Magnus Carlsen. Quizás esperaba, no sé, jugadas como E5 o otro tipo de movimiento, alfil G4, pero aquí ha sorprendido muy bien jugando en el centro con D5. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí la amenaza posicional de las blancas es A4. Lógicamente esta posición después de A4 sería muy interesante para las blancas, pero D5 ocupando el centro es una jugada que se va a revelar muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a dar dama de 6, le va a dar un tiempo atacando el peón de B4, lo cual le va a permitir, si Carlsen no juega con cuidado, después de que la dama viniera a D6, la amenaza posicional E5 sería realmente fuerte. Así es que, como ya hemos hablado muchas veces, bueno, a ver, vamos a quitar alguna flecha. Como hemos hablado alguna vez, la pareja de alfiles lo que necesita es avanzar un centro móvil. Ya lo hemos repetido en muchas clases, en muchos vídeos. La pareja de alfiles siempre necesita un centro móvil, que es lo que está intentando Nakamura. Dama de 6 y E5. Así es que, como también hablamos muchísimas veces, estos jugadores muestran por qué son jugadores del elo que tienen, 2800, un poquito más Carlsen y casi Nakamura también. Así es que aquí es donde muestran su verdadero nivel ajedrecístico. La jugada de 5 es realmente, en mi opinión, la que más caracteriza a esta partida. Quizás la que tiene un mayor sentido en esta partida. H dama de 3, Carlsen. Lógicamente, Carlsen quiere jugar por las casillas blancas, pero da la impresión de que siempre va todo apenas de una jugada, ¿no? Porque repito, si las blancas pudieran hacer A4, su posición en el flanco de dama sería claramente dominante. Pero Nakamura con jugadas activas, dama de 6, tocando el peón de B4. Y aquí Carlsen caballo D4, ¿no? Siguiendo con la estrategia de jugar por las casillas blancas, de movilizar sus caballos por las casillas blancas. Nakamura ha comido, no ha tenido ningún problema y esta posición, como os digo, va de una jugada, o sea, las blancas no se pueden entretener porque si no las negras avanzarían en el centro. Aquí Carlsen ha hecho una jugada bastante buena, que es A4. Su idea evidente es comer en B5, ya sea de peón o de algún caballo, y la explicación táctica es que peón por peón lógicamente sigue torre B1. Así es que después de A4, una jugada interesante, aquí Nakamura tenía varias jugadas, pero había que jugar de una forma activa. Ha jugado una jugada, bueno, muy a tener en cuenta y que nos pone de manifiesto su enorme poder táctico. El Nakamura ha jugado caballo E4. Otra jugada a considerar era torre de 8 para defender el peón de D5, que en apariencia es una jugada rara porque cede voluntariamente el peón de B5, pero la explicación es que las negras van a crear contrajuego con la jugada E5 y la posición es terriblemente complicada. Pero aquí Nakamura se ha decidido por caballo E4, una jugada sorprendente en primera instancia, ya que
pareciera que después de caballo por D5, las blancas están prácticamente ganando. ¿Por qué? Porque si dama por D4, pues siempre hay un caballo por E7 jaque, después se comen el caballo de D4 y parece que las blancas terminan con posición ventajosa. Pero aquí hay un problema en esta posición, que es la terrible caballo por F2. Esta jugada táctica, digamos que desmonta por completo la estrategia que tenían las blancas. Caballo por F2 es una jugada fortísima que seguramente se le escapó a Magnus Carlsen cuando entró en esta variante, cuando cedió el peón de B4 y jugó A4, seguramente se le escapó la jugada caballo por F2. Así es que en este momento, después de caballo E4, ya vio que a caballo por D5 seguía con gran fuerza caballo por F2 y se tuvo que conformar con caballo por B5, que de todas maneras parece que las blancas están bien, porque controlan las casillas blancas, tocan el peón de C7, pero aquí Nakamura en esta posición sorprendente de nuevo tiene pareja de alfiles, tiene el super alfil de la India de rey, que le faltaría lógicamente consolidar su centro y poder avanzarlo. Esto es muy difícil porque dada la presión que hay en D5 es realmente complicado llegar a avanzar los dos peones centrales. Así es que aquí, de nuevo, como hemos dicho en otras clases, en otros vídeos, cuando se tiene una ventaja, en este caso la pareja de alfiles y centro móvil, podemos convertirla en otra más concreta, que es lo que hace Nakamura con la sorprendente jugada a primera vista alfil por C3. Alfil por C3, una jugada lógicamente que hay que analizarla porque te desprendes de tu alfil bueno, del alfil que defiende a tu rey, pero el tema es que, por ejemplo, bueno, Carlsen comió de torre, lógicamente. ¿Por qué? Porque si cambian, si entran en este final, después de E6, las negras tienen una posición igualada o seguramente algo mejor. Este final parece un pelín mejor para las negras. A torre B2, alfil A6, y aquí Carlsen tiene problemas, ya que por ejemplo la jugada directa E4 para romper el centro no es posible por D4, y las blancas, Carlsen tendría problemas en este final. Lógicamente esto lo ve y come de torre. Lo que pasa es que aquí Nakamura guardaba la jugada alfil F5, una jugada realmente fuerte. ¿Por qué? Porque la torre está defendida solo por la dama, lo cual permite hacer la jugada alfil F5 tocando a la dama de D3. Aquí Magnus, pues bueno, ¿dónde va con su dama? Si viene a D2 seguramente tenga problemas con D4, y otras retiradas pues también tiene ciertos problemas. Así es que aquí se las ingenia. Como digo siempre, estos jugadores, Magnus Carlsen, cuando juega bien gana, y cuando juega regular se las ingenia para, de alguna manera, intentar no perder. Así es que por eso estos jugadores siempre tienen ese plus más que el resto de jugadores del mundo. Aquí se las ingenia con dama por D5, una jugada, bueno, interesante, que quizás le podía haber costado la partida, pero yo pienso que en una partida real como es esta, es una decisión práctica bastante interesante. Consigue cierto control sobre las casillas blancas y sobre todo consigue un peón en C6 que quizás sea el que le puede ayudar a salvar esta partida. Por otra parte, Nakamura debería jugar por las casillas negras, ya sea trayendo su torre a D8 o volviendo con la dama F6, dama F6, torre de D8, quizás venir a D4, jugar por las casillas negras e intentar también liquidar el peón de A4, lógicamente. Pero aquí, en esta posición, pues bueno, Carlsen puede construir una fortaleza del estilo de alfil F3, traer el alfil a F3, subir al rey a G2 y pasar la torre a H1 para crear cierto juego por la columna de H.
Nakamura activa su torre, alfil F3, la idea es evidente, rey G2, torre H1 y crear algún tipo de juego por la columna de H. Eh, Nakamura se decide primero a liquidar el peón de A4, pero pienso que aquí Carlsen hizo dama E4, pienso que esa jugada es floja. A esta posición no se le ha prestado mucha atención, pero aquí la verdad es que no se entiende cómo Magnus Carlsen no hizo la jugada dama F4. Es una jugada bastante evidente que está toca dos peones, además defiende el suyo de A4, pero aquí lógicamente las negras no se pueden permitir perder ninguno de estos dos peones, sobre todo el de C7. Así es que aquí pienso que Magnus Carlsen debió de jugar dama F4, quizás no le gustaba torre de 6, pero de todas maneras dama F4 parecía mejor que dama E4, porque aquí después de dama E4, bueno, pues realmente solo tiene que defenderse y no es tan fácil, no es tan fácil poder defenderse en esta posición. Dama E4 hizo Magnus Carlsen y aquí Nakamura vuelve con la dama a F6, algo que no se hubiera producido en el caso de que Magnus Carlsen hubiera ubicado su dama en F4. Ahora Nakamura toma el control de las casillas negras y su posición es algo mejor. No sé si suficiente para ganar, pero Carlsen después de dama E4 lo que hace es ceder el control de las casillas negras a Nakamura y va a tener problemas. Se las ingenia de alguna manera para buscar contrajuego porque se da cuenta que si no su posición puede pasar a ser crítica. Nakamura lo que hace es doblar torres para liquidar el peón de A4, lógicamente, y aquí, pues bueno, Carlsen con algunos jaques y activando su dama se las ingenia para crear cierto contrajuego. Nakamura E6, torre D1, tomando control aquí. Fijaros que a Magnus Carlsen solo le quedan 3 minutos y 30 y apenas 3 minutos y medio. Y todavía debe realizar 10 jugadas para llegar al control de la 40. Así es que aquí estaba en una posición realmente delicada. Nakamura centraliza la dama, ¿para qué? Para defender lógicamente el peón de C7 y poder capturar sin ningún problema el peón de A4. Así es que Carlsen aquí tenía ya problemas. Juega torre H1 para tocar el peón de H6. Rey G7 defendiendo y aquí encuentra torre B1. Torre B1 ve los puntos fuertes que tiene su posición, que en este caso es la entrada por las casillas blancas. Nakamura liquida el peón y vuelve a 7, con lo cual ya ha liquidado el peón, una primera parte de su trabajo en esta posición. Y aquí Carlsen hace dama E7, le quedan apenas poco más de un minuto y medio, y intenta no perder esta posición. Aquí Nakamura come en B7, una jugada, bueno, en un principio criticable porque el peón de C6 de repente se vuelve todavía más peligroso en B7, aunque realmente no es fácil encontrar una jugada para progresar en la posición, ya que Carlsen ha encontrado este contrajuego interesante por las casillas blancas. No, después del cambio la torre ya no puede moverse de B8 en un principio, ya que el peón de B7 es extraordinariamente fuerte. Carlsen maniobra por las casillas blancas, es su única baza en esta posición, no tiene nada más. C5 ha jugado Nakamura en esta posición. Yo creo que después de C5 las blancas hacen tablas fácilmente, creo, no habría que analizar más en profundidad, pero C5, bueno, pues el tema es que le da a Carlsen margen para maniobrar por las casillas blancas. Dama C6, incluso en algún momento dama C8 sería
interesante. No sé qué otras jugadas puede haber, por ejemplo, quizás H5, ¿no? O quizás desclavar el rey, incluso la jugada dama de 6 para expulsar o para molestar a la dama de D7, que está bastante activa. El caso es que creo que había mejores jugadas que C5, porque el asunto es que aquí Magnus Carlsen bloquea fácilmente las casillas blancas y Nakamura realmente no tiene cómo entrar. Mueve el rey, simplemente quiere llegar al control, como veis. Todavía le quedan dos jugadas para llegar a la jugada 40, el control de tiempo. El rey vuelve, Nakamura hace F5, intentando algo o amagando a algo. Dama C8. Lógicamente las negras no pueden comerse la dama porque peón por torre igual a dama ganarían las blancas en ese caso. No amenazan nada, la dama en C8 no amenaza nada porque la torre está defendida, pero simplemente es un bloqueo por casillas blancas, como vemos. Nakamura dama de 6. La verdad es que yo creo que no ve cómo seguir. Se consolida más Magnus Carlsen. Rey F6, el rey vuelve a moverse, H5, y aquí de forma sorprendente, bueno, Nakamura ha ofrecido tablas, que seguramente sea el resultado lógico en esta posición, pero bueno, pues lo sorprendente es que cuando tienes una pequeña ventaja, al menos de calidad, de torre contra alfil, pues es, pues bueno, ya de una manera tan rápida, seguramente Nakamura ve muchísimo más que todos nosotros, y aquí pues bueno, se ha decidido por ofrecer tablas ya sin más, ¿no? Con H5. Evidentemente, si Carlsen le deja hacer H4 podría haber cierto contrajuego, pero seguramente si coloca al rey en H3 no habría este problema. También cabe indicar, por ejemplo, un plan de Nakamura interesante sería si pudiera jugar E5 y E4, su posición estaría ganada. El problema es que después de E5 las blancas responden con gran fuerza con E4. Y la posición realmente no tiene, no tiene Nakamura cómo progresar. Así es que bueno, ha jugado H5 y en vez de forzar a Carlsen a que haga tablas, a que las busque jugando, pues bueno, ha ofrecido tablas que lógicamente Magnus Carlsen ha aceptado. Así es que esta partida, en la tercera ronda, ha sufrido bastante Magnus Carlsen. Interesante el plan. H6, G5, B5, una jugada posicional algo extraña y sobre todo la jugada D5 de las negras muy a tener en cuenta. Así es que espero que os haya gustado y quedamos pendientes para próximas partidas.